ya estoy aquí. Eso es. Entonces, ahora aquí nada, eso. Lo primero siempre aquí, terminar emisión. Eso es lo primero siempre. Dale, dale. Finalizar. Vale, ahora cerrar. Vale, y ahora ABS abajo. Vale, y ahora todo lo que esté en negro oscuro tienes que darle. Esto tengo más fácil tener la grabación y tener la transmisión. Ah, da igual, da igual. Eso es. Y espera porque la grabación nos carga por aquí. Bueno, normalmente suele tardar. Oye, suerte tienes. Pero a mí me tarda. A mí me dice grabando, grabando. Bueno, nada, ya está. Ya está, listo. Y a partir de ahí salir y cerrar. Sí. Espera porque eso significa que está grabando. Si no si ahí pone espera y estaba en verde sin poner espera, significa que no grabaste el partido. A ver, no, está grabado, vale, ahora. No ves que aquí cuando das en grabación, está grabando lo que sale en tal. ¿Qué pasa? Que ahora sale. Vale, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Yo salgo, ¿eh? No, no, que no empieza el partido. No, 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 que sigo hablando, pero que no empieza el partido. Mira, luego hablamos, anda, luego hablamos que no empieza el partido.
Bueno, pues arrancamos este segundo partido de la jornada de hoy que enfrenta nuevamente a la familia salmantina, pero en esta ocasión de la Liga Oro, ante uno de los líderes de la categoría, el Acebal Gentlemans, que yo tenía por aquí las hojas, aquí está. Aquí está, Acebal Gentleman y familia salmantina. Bueno, por familia salmantina volvemos a tener a Adri en la portería. No, pero pues estoy viendo que sí, es Adri, pero es otro Adri, no es el mismo. No es el mismo jugador. Adri, Carlos, Claudio, Gonzalo, Hugo, Ponga, José, Miguel, Lozano, Pablo Martínez y Pablo Díez. También portero. Lanzamiento del número 9 de Acebal. Vamos a ver si vamos situándonos. El número 9 que es Cristian González. Cristo para los amigos. Mejor promedio goleador de la temporada pasada. Con lo cual, ojito a los lanzamientos de Cristo desde fuera del área. Bueno, y vamos a tener aquí comentando con nosotros este partido a José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches ya. Aparte de frío, ¿cómo? Porque Pues, aquí, a ver, nosotros tenemos mérito, que estamos a la pelona. No, pues, la zona donde estamos, los del banquillo por lo menos están tapados por arriba, nosotros ni eso. pues disfrutando, Miguel, de estos partidos tan bonitos de ver. Gente aficionada que la juega bien, la verdad. Bueno, pues como decíamos, tenemos a Adri bueno, en Gentlemen's, tenemos a Adri. eh, a ver, aquí. A Bernu, que es el capitán, a Cristo, a Javier Albadalejo, perdón, Javi, que es el Pichichi segundo capitán y máximo goleador histórico. Es, vamos, uno de los grandes del equipo. Diego, Pedro, Alex Silva, Álvaro Grande, Darío y Álvaro, el portero. Cuentan con dos bajas importantes, que es Jesús Zapico y Alejandro Sánchez Tejada. Como decíamos, enfrentan al líder. Mira que se nos tantos papeles que tenemos que. A ver, así, los saco para acá y carretera. Pues se enfrenta al líder, el Acebal Gentleman, que comparte la categoría con Sauru, frente a la familia salmantina, que bueno, tiene 2 victorias y un empate por las 3 victorias de Acebal Gentleman. Pues juega Salmantina, juega por la derecha, por la izquierda, perdón, y falta. Bueno, contamos nuevamente con Manuel García como colegiado del partido, que bueno, antes lleva dos partidos pitados, 2 partidos tranquilos, que no ha tenido mucha complejidad. Y falta peligrosa, José. Pues buen tiro para probar, suerte. Cómo está el campo, cómo está el balón. Oye, además es una distancia vamos, para meter miedo. Lanzamiento fuerte contra la barrera. Fuerte contra la barrera. Hay que probarlo, Miguel, hay que probarlo. Que si no lo pruebas, no sabes lo que nunca puede pasar.
sigue la fase de tanteo. Vemos a un Acebal muy metido en el partido, todos jugando muy en bloque. Cuidado que se han despistado. Se han despistado y Bermu no se entendió muy bien con el portero. Sí, quedó el balón dividido y casi la pician. Carlos Álvarez va con Iván. Ya abre para Gonzalo. El centro recibe muy franco, pero de espaldas a la portería. Carlos Álvarez. Equipos muy equilibrados se les ve, Miguel, ¿no? Sí, muy parejos. de momento están tú a tú. Pero bueno, en este tipo de campos tan pequeños. Buen pase, qué bueno. Lo hicieron todo muy bien en la jugada. La jugada de Pedro para que intentara rematar su compañero. Le llegó muy franca. Sí, la verdad que... Le llegó muy franca, pero se le fue el remate. Se le fue el remate a Javier Rabadejo. Javi. Por poquito, por poquito. Noche fresquita aquí en los campos del Arenal. Y estaba mirando un poco información que nos facilitaron. Se le va, no llegó. Bueno, no llegó Javi. En la cual nos comentan que, bueno, pues eso, que el año pasado la familia Salmentina, estamos hablando del actual campeón de la Liga Ibérica. Que precisamente cantó el alerón jugando contra Acebal Gentleman. Así que son dos equipos que están acostumbrados a pelear cada balón. Pedro y se la cortó Gonzalo. Saque de banda para Acebal. Javi. Tenemos aquí un número despintado. A ver, espera. Qué bien doblado. Es córner. Corre para Salmantina. Quiso rematar de primera, según le vino Miguel, pero no consiguió lanzar bien con el balón y se va el balón para saque de banda que ejecuta el equipo de Acebal. Y ahora pues mal control, le devuelve el favor Álvaro a Salmantina. Miguel abre, no pudo controlar José Manuel. Corre muy rápido el balón, ¿verdad, Miguel? Nada, aquí un bote es vamos, peligrosísimo. Los botes es que se va el balón, vamos, a una velocidad impresionante. Ahí está solo Franco, pero bien, se defendió muy bien el portero. Sí, señor, qué bien reaccionó Pablo Díez. Cuando lo tenía todo Javi, para inaugurar el marcador.
Por cierto, nuevamente nos hemos despistado con el tiempo. Pues ahora ya no sé decir cuánto tiempo va. Voy a poner por aproximación. El estar aquí a pie de pista es lo que tiene. Como no sabíamos, le preguntamos al árbitro y ya estamos en marcha. Saque largo de puerta a puerta. Balón para saque el portero. Momentos. Sigue la fase inicial de tanteo, José. Pues sí, la verdad que son dos equipos muy equilibrados, con mucho respeto se les ve jugando al uno al otro. Se ve que se conocen. Las primeras partes suelen ser así. La segunda parte... Bueno, ya lo vimos antes en el partido anterior, que había un gran respeto por las dos partes y sin embargo en nada se rompió el partido. Lanzamiento alto, se le fue alto el lanzamiento. Balón para Acebal. Saca largo, bien despejado por Miguel, que a su vez se la cedió a Carlos Álvarez y no dudó en girarse y rematar y por poco se fue fuera. Qué buena intención de Carlos. Tiene planta el chico. Balón que intentaba controlar Iván, pero no lo logró, porque se le adelantaron y ahora el que no controló el balón fue José Manuel Vallejo. Luego Miguel para Pablo y controló a Cristo. Hay un número que tenemos descontrolado, no nos figura en la alineación el número 17 de Acebal. Así que si alguien sabe quién es, que nos lo diga para llamarle por su nombre. De momento es el jugador 17.
nada, siguen tratándose con respeto y están los dos jugando muy encima unos de otros y entonces dificulta mucho el control del Pues juego. sí, se precipita un poco la jugada, pero bueno, es normal en estos primeros tiempos hasta que se desgasta uno un Bueno, pues poco. mira, Julia Álvarez, muchísimas gracias. Adrián Valle, el número 17, ya lo tenemos localizado. Muchas gracias, Julia. Bueno, 3 para Qué 2. bien, qué 3 para bien. 2. Ahí va Y y gran parada. qué bien aguantó. Buen remate de Javi, pero gran parada del portero. Pablo Díez. Ya lleva Paradón. dos, ya lleva dos. Sí. Paradón de Javi Díez. Tres para dos, que no supo aprovechar en esta ocasión a Cebal. Se ven de equipo físico los dos, que están de momento controlando, intentando controlar los controles de los respectivos jugadores. Cuidadito, córner. Córner, Gonzalo quiso despejar y al final facilita el córner para Acebal. Chaque de esquina que va a realizar Pedro. Muy buena la internada de Pedro Bueno, y penalti. penalti. Penalti sobre Cristo. Llegó tarde. Penalti sobre Cristo. Y no hay duda de ello. Solo por el sonido. Que va a lanzar, como no, Javi, el Pichichi, segundo capitán del equipo. Está en la fase de intimidación el amigo Pablo. A ver por dónde me la tiras. Mira, le deja Franco al lado izquierdo para que lo lance. Espera que se cambia. Ahora le deja al izquierdo. Ahí va, lanzamiento y gol. Engañó completamente. Javi Albadalejo engañó completamente a Pablo para marcar este primer gol que pone por delante a Acebal Gentlemans. Es el equipo que más se está acercando con un poco más de peligro. Entonces, normal sí, que... han tenido alguna fase salmantina con alguna opción, pero bueno, tampoco sin mucho peligro. Pero bueno, aquí meter un par de goles es un segundo, o sea que... Sí, son transiciones muy rápidas cuando se hacen bien. Es cuestión de que achuchen. Aparte, los dos equipos se están defendiendo bastante atrás, facilitando los posibles ataques. Carlos, no llega a pasar. 15. Vamos a ponerlo bien, porque si no lo ponemos bien, luego pues no nos sale bien. El 15, que es Miguel. Y... Mirelín, el 15. Como me habían dicho, el 17 es Adrián. Se complicó un poco. Buena presión alta. Se Buena complicó un presión poco alta. Miguel.
ante la presión de su homólogo Miguelín. Y balón para Zabal. Sube arriba para el remate qué buena de iba la Javi intención. y penalti. Discutido el penalti. Discutido el penalti, pero está señalado. Discutido el penalti, pero está señalado. No hay más que decir. No está nada conforme, Miguel, con la sanción. Y nuevamente los mismos jugadores y la misma. Está Pablo nuevamente intentando intimidar. A ver si pone nervioso a Javi. Pero no sé yo por qué, a razón de cómo lanzó el penalti antes, que no tiene muchos nervios, Javi. La que verdad es que una jugada muy dividida, difícil de interpretar. Lanza Javi, gol. Le cambió al lado. Le cambió al lado. Y 2 goles, 2 penaltis. Pues 2-0. Para Cebal. Minuto 21. Y va a tener que poner un pie en el acelerador a el Salmantina, que lanza desde fuera con cierto enfado cabreo. y cierto cabreo. Sí, se les notó que ese penalti no encajaron bien Tanto porque... primero Gonzalo como luego Iván lanzaron como diciendo por mis narices. Pero bueno, yo creo que tienen que centrarse en el partido. Hay tiempo de sobra para remontar. Al pobre árbitro le están protestando, a lo mejor hasta con razón, pero bueno, hay que entender, está él solo. Ahora que estamos en la era del pinganillo, en la era del VAR, en la era de los 4 o 5 árbitros, porque ahora vas a un partido de primera división y hay árbitros hasta debajo de la mesa. No sé cuántos habrá en total, los cuatro famosos más los en el VAR, que no sé si son todos árbitros, por lo menos uno más hay. O sea, ahora hay como mínimo 5 o 6 árbitros. Y aquí está uno solo ante el peligro. El pobre Manuel. El pobre Manuel. Sí, Julia, es correcto. El 17 que preguntaba es el 17 de Acebal, Adrián Valle, que es el que nos faltaba en el listado. Bueno, lanza Carlos, pero bien controlados. Se están desplazando bastante bien los jugadores de Acebal, tanto hacia adelante como hacia atrás. Qué bueno. No llegó Miguel. Y cambios. Sale Pedro para que entre su compañero 19, Álvaro Grande, que además de futbolista es triatleta. Ahí va precisamente Álvaro cediéndosela al portero. Y sacó. No les han sentado bien los goles a Salmantina. Están un poco fuera de sitio, ¿eh? Sí, han perdido sitio, en nuestra opinión. A ver si les llega el descanso para
recomponer un poco la cosa porque no están muy entonados ahora mismo. Bueno, balón largo, fácil para la defensa de Salmantina. Pues quedan, nada, estamos ya en tiempos de descuento. Lanza largo, nada. Se va y final de la primera mitad. Bueno, pues discutidos o no, 2 penaltis que ha transformado con bastante elegancia y maestría el amigo Javi y que suponen el 2-0 para Cebal. Primero muy claro, el primer post estuvo muy claro, segundo un poco pues discutible, pero la verdad que se nota que hay un poco más de oficio por la parte de Acebal, en mi opinión, Ya, pero mira, no, pero están protestándole al árbitro que la jugada del penalti. discutida, Esto discutida. después del partido vamos a tener que ir al VAR a arreglarlo, ¿eh? Después del partido vamos La a tener que ir al verdad VAR. que Porque, porque no va a ser. Bueno, pues os dejamos unos minutinos y volvemos y volvemos enseguida. ahora, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues volvemos, segunda mitad de este partido. Como veis, patrocinador Podactiva, uno de los patrocinadores principales de la Liga Ibérica. Y animaros, no cabe duda, a que os apuntéis a suscribiros a Deporte Asturias, a dar al me gusta a nuestros vídeos. Hay mucho deporte y la Liga Ibérica va a estar presente esta temporada, muchos partidos en directo, otros que grabaremos, dándole cumplido seguimiento a las 3 ligas que se disputan, la Liga Oro, Plata y Bronce, de la Liga Ibérica de Fútbol 7. Bueno, arrancamos esta segunda mitad y, para no variar, con el tiempo parado. Vale, pues estamos con el tiempo ya en marcha. Salmantina ataca por la izquierda, pero no consigue encontrar puerta Pablo Martínez. Un golito les mete en el partido, la verdad. Qué bien lo hicieron. Sí, en este tipo de este formato de juego, los goles son relativos. Cualquier jugada, un golpe, una falta, te mete. Buen despejado y remató
a que le da el mi coche. Pues casi, ¿eh? Casi. En la dirección la llevaba, ¿eh? Pues bueno, aquí estamos con esto. Segunda mitad. 2-0. 2-0 para Salmantina, fruto de 2 penaltis que transformó Javi. Uno más claro, otro un poco más discutido, pero penaltis al cabo que sitúan ese 2-0 que de momento otorga la victoria al equipo de Acebal Gentlemen. Lanzó Alex, pero fácil para la detención del portero de Salmantina. Pase largo, pero esos balones son imposibles de controlar. Espera, pues llegó. Llegó Miguel. Lo sacó, sí. Es que en cuanto toca el suelo sale con una velocidad. Hace largo. Pugna entre Cristo y Claudio Rivas, que termina en córner. Saque por abajo, que no encuentra el rematador. Y despeje de la defensa de Salmantina. Bueno, pues falta favorable a Salmantina. Familia Salmantina, equipo de Liga Oro. Despeja hacia atrás Silva. Tenemos aquí a varios jugadores. Son familia de ilustres jugadores del Sporting de Gijón. Y este es uno de ellos, Silva, hijo de Claudio. El portero del Sporting de Gijón. También tenemos en el campo a un señor que llama Pedro, el jugador número 14, hijo de uno de mis ídolos, personalmente hablando, Jiménez, el que fuera el gran central del Sporting de Gijón, del gran Sporting de Gijón. Falta un poco escandalosa, pero falta. Y en una posición peligrosa. Con intención de tirar a gol. Vamos a ver si... Lanzamiento por abajo y gran actuación nuevamente del portero. Muy bien, buen comportamiento de Pablo, que lo único que no pudo detener fueron los 2 penaltis, que obviamente está en total inferioridad. Lo demás lo hizo todo muy correcto. Grandes actuaciones de Pablo. Pues 3 sacó muy buenas, además las 3 abajo. Es verdad que son más difíciles. Que... Revuelve Miguel. Dentro, pero tocadita para que Acebal. Qué buena intención tenía para que llegara el balón a Pablo. Pero el pase de Miguel no llegó.
Estuvo atenta a la defensa, pero si no, entraba solo hacia portería. Corta, ponga. Y saque de banda para Cebal, que va a realizar Silva. No, se lo cede a su compañero. Miguel. Silva. Y saque de banda nuevamente para Cebal. De momento va corriendo el tiempo y el juego a favor de los jugadores de Cebal Gentenbens. Deba de pegar un pequeño paso adelante Salmantina. Y nueva falta. Nueva falta en una posición, bueno, quizás un pelín más escorada, pero igual de peligrosa que antes. Si van a puerta tienen peligro todas. La verdad que son distancias muy cortas. Que si se pegan bien y... Lanzamiento y nuevamente paradón. Pablo. Paradón. Paradón, sí señor, sí señor. Oh, Qué bien. oh. Chocaron los dos. Sí, lo que pasa que el portero llevó, o sea, al final le pegó un poco con el hombro y obviamente sin ninguna mala intención, no se vio ninguna intención de golpeo, pero claro, es que la corpulencia de uno y de otro pues lo dice todo. Los choques, Claro, además, Miguel, mira qué espaldas tiene y un pequeño golpe que te dé te descuadra el omóplato. pero ya está listo de nuevo. Sí. Ya está el portero nuevamente en marcha. Espera, si tengo yo, estoy sufriendo aquí porque no tengo el nombre y si lo tengo, joder. Ah, pues no lo. Claro, Álvaro. Hay oportunidad. Qué Gol, buena. gol, De palo a gol, palo, gol, poste a gol, poste. gol, Sí, gol, señor, pero qué golazo, buena. golazo. Qué bien lo han hecho. Qué combinación más bonita. Buena transición, Qué bien combinación tocada. más bonita entre tres jugadores. Pase de la muerte atrás y ya sabemos lo que pasa. El remate tan espectacular de palo a palo. Muy vistoso el gol, la verdad que sí. Pues 3-0 en el marcador a favor de Acebal, que sigue controlando el partido. Sí, a ver, Sí. Salmantina está intentando meterse, pero Acebal está teniendo mucha más pegada. No solo por los goles, sino por las oportunidades que está creando. Ya creó varias y salvando las buenas intervenciones de Pablo, podíamos estar en un resultado de escándalo. Porque a este 3-0 hay que añadir las 3 o 4 actuaciones de mérito Cuatro paradones. muy buenos. Y el último sobre todo. Ahora mismo podíamos estar hablando tranquilamente de un 5-0, vamos, Pues pero sí. sin ningún tipo de mérito. Así como quien no quiera la cosa, Silva le dice a Adrián, oye, zúmbale. Vale, zumba. La tocó, tocadita. Tocadita y Pablo despeja sin miramientos. Ay, Dios mío. Lanza. Pues 11 minutos de esta segunda mitad.
mucho tiene que cambiar este partido para que no caiga ya de manos de Acebal. De momento, además es el único que está, el que más está poniendo en miras de la portería ajena. Ahí va. Lo intentaba. Banda para Acebal. Ahí va Silva. Y qué bueno, con qué buena bueno, intención Cristo bueno. se la dejó. Qué parada de nuevo. Se la dejó a huevo para que su compañero Javi fusilara. Pero amigo, hoy es el día de Pablo. Acorta muy bien en espacios chicos, ¿eh? Sí, sí. Hoy es el día de Pablo. Qué bien retornó Javi. Se queja el número 17, pero Adrián, sí se la Adrián llevó dice claramente. que no fue mano y los pero demás claramente dicen que se la sí llevó. lo fue. Pero lo que vale es lo que diga el señor Manuel. Aunque no se sientan a veces, pero sí. Bueno, falta peligrosa que va a lanzar. Tiene toda la pinta Gonzalo. Para poder encajar un gol. Está Pablo Álvarez también. Se podrían meter un poco en el partido. Poco ya, pero bueno, un golito siempre ayuda a que cambie la mentalidad y el dinamismo del partido. Lanzó Y el gol, rechace, lo gol, aprovecha gol. Pablo Martínez. Por lo menos ya no van de vacío. Pues quedan todavía 15 minutos. Esperemos que sirva de revulsivo para, bueno, ver un poco más Estaría de bien. combate dentro del partido. 3-1. Y mitad del encuentro por jugar, más o menos, ¿no? Sí, quedan algo más de 10 minutos. Queda tiempo todavía, o sea que no se pueden dormir en los laureles. Y a la par, Salmantina, pues sí tiene que acelerar porque, bueno, llueve menos. Se la encuentra solo en el área y y el gol de nuevo. Sí, señor, gol del número 17 de Ponga. Y cuidado, que lo que parecía todo hecho se queda en nada. Se queda en nada. Gran gol de Iván Ponga, que mete de lleno a Salmantina en el partido. 3-2. O 2-3. Dicho como hay que decirlo. Y 10 minutos para jugar. Ya no hay nada dicho. Esos 3 puntos ya no están tan cerca de Acebal como antes. Lanza largo Pablo. Si antes lo hablamos, ¿verdad, Miguel? Claro, necesitaban. Era lo que necesitaban. Un par de acciones. Y te meten en el partido siempre. Y se vio. Hombre, a ver, es fácil decirlo después de que haya pasado, ¿no? Pero se vio una pequeña relajación por parte de Acebal. Lanza largo. ¡Ole! ¡Qué intención más buena! Y buena. la tocó Pablo, el portero, ¿no? Sí, señor. La tocó lo justo porque si no, menudo golazo que habría matado. Pero Cristo la puso donde tenía que ponerla. Estaba ligeramente adelantado Pablo, pero no se puso nervioso ni un segundo. Dio tranquilamente sus 2 pasos hacia atrás para posteriormente, con el agravante del reflejo de la luz, despejar. Saca el córner.
¡Epa! Bueno, y tú que la cosa está tranquila y no se quieren complicar, pero bueno. Bastante deportividad se ve, la verdad. Pero estas tonterías no deben de entrar los de San Martino y deberían de dejar que el juego siga porque van pasando los minutos, 17 minutos ya. Solo quedan 8 para terminar el partido. Y lo más difícil ya lo hicieron, que fue meterse de lleno. 3-2. Lanza y otra más para Pablo, gran artista y artífice de este partido. Meta quien meta los goles, termine como termine el partido, sin duda alguna, el gran protagonista del partido de hoy. Pablo Díaz, 10 Díaz. Tiene los dos, 10 Díaz. Ahí vamos corriendo la banda, pero bien defendida la acción, qué bien se lo hizo. Qué bien lo hizo. No era falta en mi opinión, qué bien pero la defendió bueno, pitada Vermo, está. el capitán del equipo, qué bien la defendió. Primero sostuvo la carrera mano a mano con Gonzalo y luego supo meter la pierna lo justo para rebañar el balón. En una jugada que podía ser peligrosa porque si le llega a desbordar se encuentra solo delante de Álvaro. ...18 minutos y medio... ...3-2... ...o 2-3, mejor dicho... ...favorable a Cebal. Balón largo, pero no llega el balón... ...que Carlos Álvarez lanzaba... ...y ahora está jugando un poco más atrás... ...empezó jugando de 9... Ahora está jugando un pelín más atrás, cediéndole la posición a su compañero Gonzalo. Corta el balón bien. Bueno, claro, ahora nos estamos dando cuenta. Otro que se gana bien el cocido es el árbitro, porque independientemente de buen tiro, no, al balón rechazado por el defensa, oportunidad. Roba un balón. 3 para 2. Atención, segundo palo. Oh, qué pena, no lo. Digo qué pena, a ver, parece que como si estuviéramos a favor de unos u otros, que no es así. ¿Vale? Queremos ver emoción en el resultado nada más. Pero la idea era buenísima. Sí. Contraataque rápido, segundo palo solo. Pena que no llegó ese balón. Si no estaríamos hablando del empate a 3. Pues sí. Aquí estamos. 2-3. Faltan 5 minutos para terminar este interesantísimo partido. Que enfrenta a dos de los favoritos de la Liga Oro. Y que no está defraudando nada. Por el extremo. No, pero corta bien la defensa. Ahora Miguel la recupera nuevamente. Van cortándose el balón uno a otro. Aposientan un poco quizás el juego. Carlos por la izquierda. Y Adri que corta. Tampoco hay que acelerar tanto las acciones porque quedan 5 minutos o 4 y pico, que es tiempo de sobra para hacer jugadas. O sea, no hay por qué volverse locos. Lanza. Oh, Miguel, Carlos no esperaba el fallo de Miguel. No, de Vermo, perdón, no de Miguel. Era Vermo.
el que saltó el rechace, el rebote. Están en juego de peligro. Uno para remachar el partido. Ahí va Javi. ¿Quién si no? ¿Quién si no? El gran sheriff de la portería. El gran sheriff de la portería de Salmantino, de Salmantina en el día de hoy. La familia Salmantina hoy debe de agradecerle mucho a Pablo Díez. Bien posicionado siempre, bien posicionado. Si aparte, no solo eso, sino que los rechaces no son No fáciles de controlar por el equipo contrario, las suele despejar con mucho sentido. Fuerte, deja manos fuertes, no deja los balones sueltos. Balón largo para el portero, en semifallo, pero controla lo suficiente para que vaya a su área. Pequeño susto el de Álvaro. Muchas imprecisiones por parte de Acebal últimamente Javi. en estos últimos minutos. Claro. Pues 2 minutos para el final, 2 minutos más lo que añada el colegiado. Y ahí estamos. La olla. Ya estamos en la zona de nervios y ya se oyen estos típicos comentarios de final de partido. Oye, oh. Ahí va Salmantina. No llegó a cederle el balón para que Carlos prolongara la jugada. Corte. Pero también Acebal, sabedor de que no debe de dejar escapar esta oportunidad. Está peleando bien estos últimos minutos para que no se generen oportunidades de juego. Último minuto. Último minuto. Vamos a ver si se animan a colgarla de alguna manera. Y Javi que dice: balones fuera. Balones fuera. Yo creo que tiró hasta gol. Adelantado estaba el portero. Bueno, a ver, un balón largo para así recomponer las filas. Mira, una tontería. Y saque de banda favorable a Acebal, que van a dejar ahí pasar sus 10-15 segunditos suficientes para meternos en los últimos 30 segundos de partido. No sé si hay justicia o no. Yo creo que Acebal Digno fue merecedor. fue muy superior en varias fases del partido. Igual que Salamanca, pues supo meterle. Salmantina supo meterle un arreón. En 2 minutos se metió en el partido. Ahí va. Y espérate Ahí va a ver. Carlos. Y espérate a ver. Ahí va Carlos, Y chuta y corre. espérate a ver. Ahí va Carlos que chutó desde fuera. Con la zurda. Y saque de esquina. Se aprovecha la altura precisamente de Carlos. Le busca y se tira. Se tira el jugador de Salmantina reclamando penalti. Pero bueno, malamente si estaba por detrás del jugador. Estaba por detrás del jugador. Él reclama que se le agarró, pero malamente. Bueno, ya estamos en el minuto de descuento y poco más va a añadir el árbitro, entendemos. Miguel, ahí está, merecedores del resultado. Y nada, pues lo dicho, 2 buenos partidos los que hemos vivido, 2-3 favorables en esta ocasión para Acebal Gentlemen, que va a quedar como líder de la categoría a expensas de... A ver, ¿cuál era el otro? A ver, el Sauron Gol.
Músico Eventos. Pues mira, no sé cómo habrán quedado, pero ahora primero contra último vamos a darle, sin saberlo, vamos a tomarnos la licencia de decir que ganó Sauron y que están colíderes junto a Cebal. Por lo demás, un buen partido que hemos disfrutado y que espero que ustedes también. Nada, pues hasta la siguiente, que vamos a seguir aquí dándoles más partidos en Deportes Tour Media. Animaros a que os suscribáis y que a su vez pues deis me gusta a las aplicaciones y a los vídeos y compartáis. No todo es, hay muchas otras cosas, hay balonmano, baloncesto, voleibol. O sea, si os gusta el deporte, Deportes Tour es vuestro sitio. Bueno, pues muy buenas noches para todos los oyentes. Y mañana estaremos domingo por la mañana también retransmitiendo un par de partidos.